Hola a todos y sean bienvenidos a esta exposición. Nosotros somos Antonio Guerrero Ávila y Ramses Israel Acosta Ibarra. Y hoy les vamos a hablar sobre una de las conversaciones más importantes referentes a la poesía. Se trata sobre la conversación sobre la poesía con Friedrich Schlegel, donde expondremos sus pensamientos y filosofías sobre la poesía misma. Comenzamos. Para Friedrich Schlegel, la poesía une y entrelaza todos los espíritus que la saben apreciar, aunque cada uno de estos sean sumamente distintos y ajenos el uno del otro. La poesía hace que se unan en una especie de virtud de poder mágico superior, gracias a cada una de las corrientes de la poesía como arte universal. Así como cada hombre tiene su propia naturaleza, cada hombre lleva dentro de sí su propia poesía. La poesía que se lleva innatamente dentro de cada ser pensante es su esencia, su fuerza más íntima, la que es capaz de purificarlo. El mundo de la poesía es inimaginablemente inconmensurable, así como es el reino de la naturaleza, de las cuales existen animales, vegetales y formaciones de todo tipo. La poesía abarca un sinfín de obras que ni siquiera se puede pensar. Estas son divididas en formas poéticas, en poemas. El núcleo en la tierra por sí mismo se forjó de criaturas y vegetales. La vida surgió desde la profundidad y de forma elocuente los seres se reprodujeron hasta hoy en día. Para Schlegel, la poesía nace de una forma similar, floreciendo cuando la invisible fuerza originaria cae sobre la humanidad, sobre el pensamiento, y esto en consecuencia desdeña los matices poéticos, trabajándolos y convirtiéndolos en completa poesía. Las visiones distintas sobre la poesía son verdaderas siempre, en tanto que ellas mismas son poesía. La poesía propia de cada uno es limitada, por tanto, la visión también lo es. El hombre parte de sí mismo para encontrarse a sí mismo a través de la poesía. La comunicación entre el arte y la vida surgen de la búsqueda interior de la esencia más íntima del humano, que se encuentra en la profundidad de su ser. Según Schlegel, la poesía es un arte innato. La que aún no se convierte en ella, debe serlo, y lo que ya lo es, no desaparecerá de lo poético. La poesía despierta en quien la sabe apreciar ese deseo de conocerla a fondo, de entender la intención del poeta, de enterarse de todo el proceso y comprender la finalidad de la obra. El origen de la poesía se encuentra en Homero. La poesía homérica se basó en dos vertientes significativas. Una de ellas era la fuerza y el conflicto, la fortaleza física, la guerra y la gloria del más valiente. Y la otra era la virtud del pensamiento, la sensibilidad, el descubrimiento de lo nuevo y lo desconocido, los viajes y las travesías y el regreso a casa. El ejemplo de la primera vertiente es la Ilíada y el de la segunda es la Odisea. El surgimiento y el desarrollo de la poesía está en la Homérica. El género épico es la primicia de la poesía, aunque ésta se deterioró de forma fugaz. Después surgió el arte yámbico entre los jonios. Se buscaba un tratamiento distinto a la épica, y fue por esta razón que se modificó el primer arte hasta convertirse en el yambo, que es todo lo contrario a la épica. Estas son las fuentes de la poesía helénica para Schlegel. El apogeo más bello surge de las obras mélicas, corales, trágicas y cómicas de los dorios. Poseían la virtud de la vida entre hombres libres y la fuerza sagrada de los dioses. Todo esto se encuentra dentro de la poesía antigua. Los fundadores del arte de la tragedia se basaron en el arte épico, desarrollándose en estos mismos como una especie de parodias. Este género se creó entre dramas satíricos que poseían la misma normativa de articulación. La comedia surge de la unión de la parodia con el arte yámbico. Esta es colmada de una alta mímica que solo se puede emplear mediante palabras. Estos dos tipos de drama ático intervenían en la vida diaria del método más eficaz, relacionándose con el ideal de las dos grandes formas en la vida única y más elevada, la vida del hombre entre los hombres. En el género dramático fue donde se mostró más que en todos los anteriores la fuerza creadora subsistente de aquella época. Esto mediante composiciones nuevas con mejor sentido y elocuencia, además de ser curiosas,
serias y con un toque de parodia. Los romanos obtuvieron solo un breve rapto de poesía. En él, se esforzaron por mantener y apropiarse del arte en cada uno de sus modelos que recibieron primeramente por los alejandrinos. Es por esta razón que en sus obras predominen los temas eróticos y cultos. La fuerza de la poesía se desvaneció y de forma momentánea desapareció. La razón y el pensamiento de los hombres había tomado otra dirección. Hubo diferencias entre el viejo y el nuevo mundo. Ante todo esto, el romance apareció alrededor del Mediterráneo. Constaba de singulares historias y dulces cantos y poseía distintas formas. Esta poesía trataba y le cantaba al amor y a las armas en sí. La vida cotidiana era reflejada a través de la novela pastoril y los libros caballerescos antes de la llegada de la prosa de Cervantes. La historia del arte de los españoles estaba sumamente familiarizada con la poesía de los italianos e ingleses. Cervantes y Shakespeare fueron tan grandes como ninguno del resto. La perfección en cada una de sus obras engalanaron el desarrollo poético. Schlegel nos dice que el poeta moderno debe elaborar su poesía desde su interior, cada obra como una nueva creación a partir de la nada. A nuestra poesía le hace falta un eje central, como lo era la mitología para la poesía de los antiguos, y lo esencial en lo cual el arte poético moderno está la saga del antiguo. No tenemos una mitología. Pero cerca estamos de una. La mitología debe constituirse a partir de lo más profundo del espíritu. Debe ser la más artificial de todas las obras de arte. Debe ser una nueva cuna de la antigua y eterna fuente originaria de la poesía, e incluso del poema eterno. Schlegel nos habla sobre la belleza del caos, de un caos tal que solo guarda ser tocado por el amor para desplegarse en un mundo armónico, como lo fue también la mitología y la poesía antigua. La mitología y la poesía son inseparables. Si una nueva mitología se puede constituir desde la más profunda interioridad del espíritu como por sí misma, entonces encontraremos una señal significativa y una extraña confirmación de aquello que buscamos en el gran fenómeno de la época, el idealismo. Nos dice que surgido como si fuera de la nada se constituyó en el mundo del espíritu, en un punto firme a partir de la fuerza del hombre, en el que se puede expandir en todas las direcciones con un desarrollo creciente, seguro de no perderse nunca a sí mismo, ni de perder en el camino de regreso. Es el idealismo entonces, desde un punto de vista teórico, una rama, un modo de expresión del fenómeno de todos los fenómenos, que la humanidad lucha con todas sus fuerzas para encontrar su centro. Así como la esencia del espíritu es determinarse a sí mismo, salir de sí y volver así en eterna alternancia, así como todo pensamiento no es otra cosa sino el resultado de esa actividad, el mismo proceso es visible para cada forma del idealismo. Y también la nueva vida es reduplicada por este reconocimiento, que revela maravillosamente la secreta fuerza de sí misma a través de la limitada perfección de la nueva creación. Muchas veces el resultado no satisface nuestras expectativas, pero lo que importa es intentarlo. El idealismo debe salir de sí mismo de un modo u otro para poder volver así y no dejar de ser lo que es. Llegará a ser así un ejemplo para la nueva mitología, no solo en su modo de originarse, sino también indirectamente, como fuente de la misma. Schlegel nos dice que la mitología tiene un enorme privilegio, que es contemplar sensible y espiritualmente el alma en el cuerpo circundante, a través del cual ella resplandece nuestra mirada y nos habla al oído. Es una obra de la naturaleza, todo es relación y transformación, formado y transformado, y este formar y transformar es justamente su procedimiento propio, en su vida interior, su método. Esta maravillosa y eterna alternancia de entusiasmo e ironía mora incluso en las partes más pequeñas del todo, constituyendo incluso una mitología indirecta. El comienzo de toda poesía es superar y proceder a las leyes de la razón, racionalmente pensante, y transportándonos nuevamente al bello desorden de la fantasía, el caos originario de la naturaleza humana. Las otras mitologías deben ser reanimadas en la medida de su profundidad, belleza y constitución para acelerar el surgimiento de la nueva mitología. Es así que Schlegel considera que la virtud más grande del hombre es su originalidad. Todo pensamiento es un adivinar, pero el hombre recién está comenzando a ser consciente de su fuerza adivinatoria. Quien comprenda la época
podrá comprender los polos de la humanidad y reconocerá y sabrá el quehacer de los primeros hombres como el carácter de la Edad de Oro que aún vendrá. Se terminaría la charlatanería y el hombre se daría cuenta de lo que es y comprenderíamos la tierra y el sol. Esa es la nueva mitología. Schlegel nos habla de lo que es lo sentimental. Lo sentimental es aquello que nos convoca, allí donde reina el sentimiento, y por cierto no es un sentimiento sensible, sino algo espiritual. La fuente y el alma de todas las emociones es el amor, y el espíritu del amor debe flotar por todos lados invisible y visible en la poesía romántica. Es por eso que el poema es un ser infinito y su interés se ajusta y adhiere desinteresadamente solo a las personas, sucesos, situaciones e inclinaciones individuales. Es una alusión más a lo elevado, infinito, jeroglífico de un único amor eterno y de la plenitud de vida sagrada de la naturaleza formadora. La fantasía capta el enigma de este amor y representa como enigma lo enigmático que es la fuente de lo fantástico en la forma de la representación poética. La fantasía tiende todas sus fuerzas a expresarse, pero lo divino puede comunicarse y expresarse indirectamente en la esfera de la naturaleza. Es por eso que Schlegel nos dice que lo romántico no es tanto un género, sino más bien un elemento de la poesía que puede dominar o ceder en mayor o menor grado, pero nunca faltar de todo. El poeta puede seguir su gusto particular e incluso el amante puede hacerlo por un tiempo. Pero el conocedor y aquel que aspira al conocimiento debe sentir el anhelo de comprender al poeta mismo en la historia de su espíritu. Eso es la poesía para Schlegel. Muchas gracias por habernos escuchado y por habernos acompañado en esta exposición sobre la conversación sobre la poesía de Schlegel. Muchas gracias.